Kublai Khan, el mongol que fundó una nueva China. Prólogo. Han, el heredero de la estepa, que quiso sentar un trono chino. Cuando la estepa habló de imperios, su palabra fue caballo, arco y movilidad. Pero en el siglo XIII, un príncipe mongol decidió que la historia podía ser también palacio, burocracia y ritos confucianos. Nacido en 1215, nieto de Genghis Khan, Kublai pasó de la infancia entre yurta y lance a gobernar un territorio que iba del Amur al delta del Yangtze. Fue el artífice de una síntesis difícil: imponer la soberanía de la estepa sobre la tierra de los Khan, sin renunciar del todo a ninguno de los dos mundos. Fundó la dinastía Yuan, trasladó el centro de gravedad imperial a Kambalik, la futura Pekín, completó la conquista de la China de los Song y concibió un estado en el que la maquinaria administrativa china sirviera a la voluntad de la casa Borgen. Su reinado 1260 a 1294 es una historia de audacia institucional y tensiones profundas en modernización impulsada por extranjeros, prosperidad salpicada de impuestos, cinicización que cohabitó con privilegios étnicos y ambiciones oceánicas que se estrellaron contra tifones y logística. Esta crónica sigue a Kublai desde la estepa hasta el palacio de Dadu para contar cómo un jinete consiguió hacer temporalmente de China su capital y por qué esa síntesis no era ni una fusión, ni una pura restauración, sino algo nuevo, frágil y monumental. Y semillas en la estepa en origen, familia y formación temprana. Kublai nació el 23 de septiembre de 1215, hijo de Tolui, hijo menor de Genghis Khan y de la princesa Sorgatani Beki, una mujer de extraordinaria agudeza política. Su crianza fue la de la aristocracia nómada en iniciación militar precoz, experiencia en rehenes y negociaciones, y el aprendizaje de idiomas y costumbres de los pueblos con que los mongalíes convivían. Su madre, figura decisiva, educó a sus hijos para la administración y la flexibilidad. Han no solo guerreros, sino gestores capaces de manejar sustratos culturales variados. Esa doble formación, cabalgada y lectura, constituye la clave para entender a Kublai, no un purista de la estepa, sino un príncipe preparado para gobernar sujetos urbanos y sedentarios. La juventud de Kublai lo llevó a participar en campañas y a ocupar cargos subordinados en la maquinaria de expansión mongola. Observó la eficiencia militar de sus parientes y la capacidad brutal de la guerra de movimiento. Al mismo tiempo percibió los límites. Conquistar es diferente de gobernar. Esa intuición lo acompañaría cuando, décadas después, se propuso transformar una empresa de conquista en una obra de Estado. Segundo, la fractura post-Genghis en sucesión, rivalidades y la guerra con Ariki B, que, 1260 a 1264, la inmensa cadena de conquistas de Genghis y sus sucesores creó un problema de gobernabilidad. A los Khans regionales acumulaban poder y las lealtades se fragmentaban. Tras la muerte de Kong, 1259, la sucesión se abrió en dos polos. Kublai, con base en el norte de China y soporte de facciones chinas y tibetanas, fue proclamado Gran Khan. Su hermano Enrique B, que, con apoyos tradicionales de la estepa, buscó el mismo título. La lucha por la sucesión devino en guerra civil, 1260 a 1264, no fue solo choque de ejércitos, sino debate sobre qué imperio querían los mongoles. Kublai ganó con la combinación de ventaja logística, control de recursos chinos y de ciudades, y habilidad política, captación de funcionarios, alianzas matrimoniales y concesiones a sectores sedentarizados. La victoria definió su proyecto. No bastaba imponer la ley de la estepa, había que institucionalizar el dominio mediante administraciones que funcionaran en territorio chino. Pero la guerra dejó profunda huella en fracturas internas.
sospechas entre príncipes y la confirmación de que gobernar las provincias exigía concesiones que muchos jefes nómadas no veían con buenos ojos. Tercero, hacia el trono chino, decisión de gobernar desde Kambalik y sinicización pragmática. Una vez consolidado, Kublai enfrentó una decisión esencial en dónde situar el centro. Eligió Kambalik, Dadu, la antigua Chengdu, y el sitio que podía articular el norte y el río. La elección fue política y simbólica. Establecer la capital en territorio chino no era simple ocupación, era la imposición de un nuevo eje imperial. Kublai asumió títulos chinos y, en 1271, proclamó la dinastía Yuan, reclamando la herencia del mandato del cielo. Ese gesto fue una estrategia de legitimidad, reclamar la tradición confuciana para gobernar mejor. Su sinicización fue pragmática. Nunca total adoptó ceremonias. Mantuvo oficinas estatales, utilizó el calendario y promovió construcción de canales. Pero lo hizo sin renunciar a perfiles claramente mongoles. Mantuvo privilegios militares, reservó posiciones clave para su estirpe y preservó la jerarquía étnica que garantizaría la lealtad de los suyos. La síntesis resultante fue híbrida. La corona mongol empleó la técnica administrativa china para extraer renta y controlar población, mientras la casa Borgen conservaba el control estratégico del poder militar. Cuarto, la guerra contra los Song y la reunificación territorial 1267 a 1279. El corazón del proyecto de Kublai fue la pacificación del sur en la China de los Song. Económicamente próspera y políticamente independiente, debía integrarse. La campaña contra el último emperador Song fue larga, difícil y costosa. Kublai desplegó ejércitos compuestos por mongoles, turcos, tropas chinas del norte y auxiliares. Usó flotas para el teatro del río y promovió la política de divide y somete en las élites sureñas. En 1276 la capital de los Song cayó y, tras resistencia irregular, la última flota y el último emperador fueron derrotados en la batalla de Yaman. En 1279, a la victoria completó la entrega territorial. China quedó reunificada bajo una corona extranjera por primera vez en siglos, pero la guerra dejó heridas en la administración del sur, exigía reconstrucción. La confiscación y el impuesto para sostener ejércitos generó tensiones, y la población sureña mantuvo resentimientos que perdurarían generaciones. Instituciones del Yuan en impuestos, administración y el orden de las cuatro clases. Kublai necesitó articular un aparato que combinara la experiencia china con la legitimidad mongola. Reforzó y adaptó oficinas tinas, ministerios, censos, magistraturas, introdujo sistemas de registro, regularizó el correo imperial Yam y completó obras de infraestructura, la restauración y ampliación del Gran Canal para alimentar el norte con granos del sur, fue decisiva para la viabilidad de la capital. Eso mostró su rasgo técnico en poder sostener la capital. Exigía logística y Kublai lo entendió. En lo social instituyó, de hecho, una jerarquía étnica en la práctica. Se reconocen 4 categorías no siempre estáticas a mongoles en la cúspide. Después, los Semu, varios pueblos extranjeros que servían en la administración y ejército. Luego los Han del norte, aquellos sometidos antes. Y finalmente, los del sur, ex-Song. Ese orden buscaba proteger intereses militares mongoles y limitar la penetración de la administración local en los resortes del poder. Sin embargo, consolidó tensiones. A la población mayoritaria resentía discriminaciones legales y fiscales, y los funcionarios chinos, pese a su utilidad, vivían bajo la sospecha de servir a un régimen extranjero. Sexto, economía, moneda y obras.
La centralidad del flujo y el uso del papel moneda Kublai impulsó reformas económicas significativas. Introdujo con mayor sistematicidad el uso del papel moneda en China, centralizado por el Estado Chao, una antigua práctica que el yuan refinó para canalizar la circulación monetaria en escala imperial. Impulsó la reconstrucción del Gran Canal, mejoró los puertos y fomentó la agricultura y la producción textil. El control del impuesto granario y la estabilización del aprovisionamiento a la capital fueron ejes de su política. Pero esas medidas tuvieron costes: la emisión de papel moneda sin respaldo suficiente, los gastos militares y la necesidad de mantener una corte ostentosa exigieron impuestos crecientes. Las cosechas malas o la corrupción agravaron problemas. El resultado fue mixto: prosperidad comercial en ciertas regiones, tensiones fiscales crecientes en otras, y vulnerabilidad ante crisis climáticas que podían disparar disturbios. Séptimo, cultura, religión y patronazgo. De Confucio al budismo tibetano, Kublai fue patrón de artes y ciencia. Su corte atrajo maestros chinos, venecianos y persas. Impulsó traducciones, compilaciones históricas y una literatura de corte cosmopolita. Promovió el budismo tibetano, en parte por convicción, en parte por política menos, y mantuvo relaciones especiales con lamas, que obtuvieron influencia en la corte, relación que marcó la política religiosa del yuan. Al mismo tiempo, participó de los ritos confucianos del Estado, hizo ofrendas y mantuvo la pantalla ritual que legitimaba el gobierno en términos chinos. Ese pluralismo religioso fue estratégico, otorgó prerrogativas a distintos grupos para asegurar lealtades, pero también alimentó resentimientos. A los intelectuales confucianos criticaron la preferencia por no chinos y la adopción de costumbres foráneas. Los conservadores vieron en la corte extravagancias que debilitaban la seriedad del trono. Kublai navegó entre estas tensiones con mano hábil, favoreciendo el patronazgo como instrumento de legitimidad. Octavo, política exterior, diplomacia eurasiática y la llegada de viajeros occidentales. Bajo Kublai, la corte de Kambalik se volvió nodo de intercambios transcontinentales. El sistema de correos mongol facilitó la llegada de mensajeros y comerciantes desde Persia, India y el Mediterráneo. Fue en su tiempo cuando viajeros como Marco Polo, según la tradición, arribaron a la corte, describiendo una ciudad deslumbrante y una administración eficiente. Kublai fomentó relaciones con reinos del sudeste asiático. Patrocinó misiones hacia Japón que fracasaron por tifones y resistencia, y mantuvo contactos con potencias islámicas y con pequeñas cortes eurasiáticas. Su cosmopolitismo tuvo precio en la heterogeneidad cultural. Fertilizó la corte, pero también aumentó la distancia entre gobernantes y gobernados. La diplomacia de Kublai fue expansiva. Buscó ampliar la esfera del imperio, pero los límites logísticos y la resistencia cultural de regiones como Japón y el sudeste terminaron marcando fronteras a sus ambiciones. Noveno, fracasos militares y límites de la expansión en Japón, Java y la economía del exceso. No todo en su reinado fue éxito. Las expediciones al Japón 1274 y 1281, lanzadas para forzar tributo y sometimiento, encontraron barreras naturales, los kamikazes, y resistencia feroz. Ambas fracasaron y consumieron recursos. Intentos en Java y campañas en el Mar Amarillo y el sudeste asiático tampoco dieron resultado decisivo. Estas operaciones revelaron el límite fundamental a la fuerza mongola, formidable en tierra y en asedios. Tenía dificultades para proyectar poder marítimo sostenido a escala interoceánica. Los fracasos costaron no solo recursos, sino prestigio. La corte tuvo que administrar la humillación de victorias truncas en el mar, y la economía se tensó al pagar flotas, mercenarios y contingentes que no siempre producían tributo. Fueron síntomas de un problema mayor. Era gobernar un imperio continental
exige recursos que, a la larga, el yuan no siempre pudo consolidar sin desequilibrar la economía interna. Vejez, sucesión y la fragilidad de la síntesis 1280 segundos, 1294, los últimos años de Kublai mostraron la fatiga de su proyecto. La corte envejecía, los gastos se acumulaban, las conspiraciones cortesanas y las rivalidades entre príncipes se recrudecían. Kublai intentó asegurar la sucesión y organizó reasignaciones de provincias. Sin embargo, su obra dependía en parte de su persona Hanla. Coordinación entre lo mongol y lo chino necesitaba una mano que supiera equilibrar privilegios y concesiones. Murió en 1294. La pregunta más evidente fue si el modelo como lo concibió Kublai era viable. Sin su genio, los sucesores mantuvieron por años la dinastía, pero las tensiones internas, la fiscalidad y los levantamientos populares crecieron. Con el tiempo, la cáscara institucional quedó, pero la síntesis empezó a fracturarse, en la misma medida en que la presión fiscal, las hambrunas y la corrupción socavaron legitimidad. Epílogo al legado ambivalente. Fundador de una China nueva o gobernante extranjero pasajero, Kublai Khan dejó una huella enorme y contradictoria. Por un lado es el fundador de la dinastía Yuan, el primer gran soberano no chino, que unificó toda China bajo su dominio y que modernizó infraestructuras. Introdujo políticas monetarias a escala y transformó Khanbaliq en capital imperial. Por otro, su régimen fue el de una élite extranjera que, con privilegios étnicos y militares, gobernó sobre mayorías resentidas. La sinicización parcial mejoró la eficacia administrativa. La jerarquía étnica erosionó la integración a largo plazo. Su legado cultural es palpable en arte y comercio cosmopolita. Patronazgo de las artes y el patrocinio religioso dejaron huellas en la memoria china y mundial. Politicomment mostró que la administración china podía ser reutilizada por un poder exterior para organizar grandes territorios, pero también evidenció los límites. La consolidación estatal requiere, además de administración, un pacto social estable que la corona mongol no logró siempre reproducir. Conclusión a la lección de Kublai. Modernidad insurgente y sus costes. La biografía política de Kublai Khan enseña que la conquista puede transformarse en Estado si hay voluntad institucional y capacidad técnica. Su innovación fue combinar movilidad militar con administración sedentaria. Restauró canales, organizó impuestos, protegió rutas comerciales e integró saberes de distintos orígenes. Pero también enseña que la modernidad impulsada desde afuera necesita legitimidad interior. Sin una base duradera de apoyo entre las mayorías, el sistema será más vulnerable a crisis fiscales, ecologías cambiantes y resistencias culturales. Kublai fue, en definitiva, un creador de puentes entre la estepa y la ciudad, entre el norte y el sur, entre Asia y el mundo. Es la figura que demuestra que el poder puede ser tanto ingeniería como espectáculo, y que la durabilidad del imperio depende menos de la capacidad de conquista que de la capacidad de gobernar con justicia visible. Su obra duró 1 siglo y medio. Su ejemplo, sin embargo, sigue enseñando a quienes imaginan cómo integrar mundos diversos en proyectos políticos coherentes. Así concluye la crónica de Kublai Khan, el mongol que fundó una nueva China. Un soberano que tomó la estepa como trampolín y la administración china como columna vertebral de su sueño. Un gobernante que puso en marcha reformas duraderas y, al mismo tiempo, encadenó una dinastía a contradicciones que la historia resolvería con violencia y tiempo. Así que, ¿qué piensas de este fascinante capítulo de la historia? No olvides suscribirte al canal y darle like al video para más contenido interesante. Nos vemos en la próxima.